Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Programación Orientada a Objetos. En esta sesión estamos viendo lo que es encapsulamiento y constructores. Vamos a continuar ahora con lo que son los constructores. ¿Qué son los constructores? Bueno, pues con lo que llevamos hasta ahora, la clase Rectangle, los setters, los getters y todo lo que hemos visto, si yo quiero crear un nuevo rectángulo, lo que tengo que hacer es definir un objeto de la clase Rectangle. Utilizamos new para decirle que cree un nuevo objeto, y una vez que tengo el nuevo objeto apuntado por R1, utilizo los métodos setHeight para establecerle la altura de 10 y setBase para establecer la base de 6.5. Ahora podríamos especificar los valores iniciales en la creación del objeto. Es decir, cuando yo creo el objeto, aquí le voy a indicar cuál es la base y cuál es la altura. Pero para poder hacer esto necesitamos tener un constructor que lo permita. ¿El constructor qué es? Es el primer método que se ejecuta cuando se crea un objeto. ¿Para qué nos sirve? Pues nos sirve para ejecutar un proceso inicial antes de que el objeto esté disponible para su uso. Es decir, todo lo que es la inicialización. Por ejemplo, establecer los valores iniciales a los atributos. Abrir archivos y bases de datos que se van a necesitar durante el uso de ese objeto. Preparar el despliegue visual también. O realizar conexiones de red. Es decir, todo lo que voy a necesitar durante el uso de un objeto. Nosotros lo vamos a utilizar para inicializar los valores de los atributos. Es decir, en este caso, yo voy a poder crear objetos rectángulo y establecer los valores iniciales de los atributos. Una clase puede tener muchos constructores. ¿Cuáles son las reglas para definir un constructor? Es que el nombre del constructor debe ser igual al nombre de la clase. Es decir, por ejemplo, en la clase Rectangle voy a tener que nombrar al constructor Rectangle. El constructor no devuelve ningún valor, es decir, ningún resultado de la ejecución. El constructor por lo general será público. Cada constructor de la misma clase deberá tener una lista diferente de argumentos. Esto es lo que llamamos la sobrecarga de constructores. ¿A qué me refiero con la sobrecarga? Pues que puedo tener varios constructores que se llamen igual, pero la cantidad de parámetros que van a recibir va a ser diferente. Por convención, los métodos constructores los colocaremos antes de los demás métodos y después de los atributos. Es decir, podrías ponerlos en otros lados, pero las convenciones te sugieren que siempre los pongas al principio. ¿Qué pasa si no hay constructor en una clase? El compilador añade el constructor por default al bytecode. ¿Qué es el bytecode? Pues es el código que encuentras en el archivo .class. Al compilar la clase Rectangle se va a añadir lo siguiente: un constructor que no recibe ningún argumento y no va a contener nada. Es decir, no se va a hacer nada en este constructor. Este constructor va a permitir al programador crear objetos sin envío de parámetros iniciales, que es como lo estuvimos haciendo anteriormente. Ahora, yo voy a definir la clase Rectangle y voy a añadir un constructor que reciba valores iniciales para base y altura. Solo se aceptan los que estén en el rango. Es decir, aquí está el método constructor, se llama Rectangle, igual que la clase, y recibe dos argumentos de tipo double, que es la base y la altura. Ahora, este lo vamos a utilizar de esta manera. Yo voy a crear un objeto de la clase Rectangle, lo voy a llamar R1 o va a ser apuntado por la variable R1, y cuando cree el objeto, aquí voy a indicar los argumentos que va a recibir el constructor. Ahora vamos añadiendo ese constructor a la clase Rectangle. Aquí estoy definiendo la base, los atributos con los valores por default, y aquí estoy definiendo el constructor. El constructor se llama Rectangle, igual que la clase. Los argumentos que va a recibir van a ser dos, base y altura, y lo que va a hacer el constructor es va a invocar los métodos setters que ya teníamos desarrollados previamente, y yo voy a establecer la base utilizando el método setBase y la altura utilizando el método setHeight. Ahora, para que se siga permitiendo la creación de objetos sin especificar los datos iniciales, hay que añadir el constructor por defecto. ¿Por qué? Porque este ya no lo va a añadir el compilador.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Definir el constructor rectangle sin parámetros. Y aquí, por ejemplo, puedo dejarlo vacío. O, por ejemplo, puedo establecer los valores iniciales. Puedo hacer muchas cosas. Pero pues bueno, tampoco pasa nada si no pongo nada aquí. Ahora podemos añadir también un tercer constructor que reciba el valor inicial de la base, lo que dejaría la altura con su valor por defecto, que es 1. Por ejemplo, yo aquí estoy definiendo el constructor con solamente un argumento. El argumento es base. Va a invocar al método setBase. Pero ahora ya no podríamos añadir un cuarto constructor que haga lo mismo pero con la altura. ¿Por qué razón? Pues porque entonces ahora habría dos constructores, es decir, dos métodos que tendrían el mismo nombre y que recibían un argumento. Entonces cuando yo invoque rectangle con un argumento, ¿qué va a pasar? Pues ¿cuál de los dos es? Entonces no sigue la regla de sobrecarga de los constructores. ¿Cuál es la regla de sobrecarga de los constructores? Pues que puede haber varios constructores, obviamente todos van a tener el mismo nombre, pero deben de tener diferente lista de parámetros, evitando así que haya ambigüedad en su uso. Por ejemplo, al crear el siguiente objeto, vamos a suponer, como lo estoy haciendo aquí, y yo estoy pasando solamente un argumento al nuevo objeto, ¿cuál es el constructor que se va a invocar? ¿El que establece la base o el que establece la altura? Muchas gracias por tu atención y si tienes dudas, a continuación las resolvemos.